Yo soy Ansiel Álvarez Fernández, nací en Piñera Baixo, en el concello de Chena. Mis pais eran Jesús y Mercedes, y tenía una familia de 4 hermanos conmigo, contándome a mí. Soy maestro y licenciado en Historia y en Filología Española. Traballé la mayor parte de la mi vida en el concello de Mieres. Xubileme siendo maestro de lingua asturiana en el colegio Hierón Clarín de la misma villa. Estando trabajando en activo, estuve afiliado al Sindicato de la Enseñanza Pública, SUATEA. Estoy casado, tengo una filla y ahora que estoy jubilado, vivo en Uvieu la semana, el fin de semana en el pueblo. Intento disfrutar lo mejor que puedo del tiempo libre con la mi familia, los míos amigos y las mías aficiones. Estudié magisterio, en aquella época ya estaba separado los hombres de las mujeres, había una escuela para maestros y otra para maestres, en el mismo edificio pero distintas aulas, y a mí tocó estudiar en esa etapa complicada del 65 al 68 y era difícil porque yo tenía que trabajar y venía solamente a los exámenes. De vez en cuando tenía un rato libre, pasaba por la escuela a ver quién, a conectar con los collacios y bueno, tenía que preparar los exámenes porque me los jugaba todo a una baza. La primera vez que me enfrenté a un aula no fue en una escuela, fue en una academia de Uvieu, y eran rapacinos de bachiller porque entamé a dar clases de latín. La verdad es que impone y es preocupante el primer día porque vas con nervios, no conoces a los rapacinos y no sabes tampoco cómo afrontarlos. Lo bueno es ir convencidos de que es lo tuyo y que los rapacinos no comen a nadie, que están allí para aprender y que tú vas a darles lo mejor que tienes. Y lo mejor que tienes es enseñarlos en lo que sabes, y eso que sabes también se aprende con el tiempo, porque no solamente se aprende en la universidad o en la facultad, sino que diariamente aprendes cosas con los rapacinos. Y es una profesión interactiva. Bueno, la enseñanza en los años que tuve de maestro cambió bastante, en esos 33 años, sobre todo porque cuando entamé en el año 72 y era el maestro el único que estaba en la clase, no había más profesores, dabas todas las materias en primaria y ahora entran un grupo de profesores, entra el de educación física, el de idioma, el de lengua si la hay, el de matemáticas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que es ir rotar de maestros en una misma aula y es complicado. Para los rapacinos ven muchas caras, cada uno tiene un sistema diferente de enseñanza y eso complica mucho las cosas. La vida en los centros y la relación con los compañeros cambió bastante también. Ahora hay institutos con mucho profesorado, con un gran número de profesores, y hay centros de primaria también donde hay muchos maestros y profesores, pero en la vida es como cualquier grupo social. Hay centros que funcionan estupendamente, que hay unas relaciones buenas entre ellos y hay los que, pues, complicados. Pero yo creo que la base para que funcionen, aparte de la base personal, que hay que estar bien con uno mismo, y es que también haya tiempo no solamente para la enseñanza, sino que haya tiempo para tomar el café, para comentar cosas fuera de la clase, para compartir aficiones, etc. Eso es bueno y saludable porque eso engancha y eso hace que las relaciones con un compañero, pues a veces a más de compañeros sean amigos. Siempre fue muy coherente, muy riguroso, supo captarse la atención de los críos y hasta el último día, incluso el último año, sabiendo que se jubilaba, tenía la misma ilusión que cuando yo lo conocí al principio, ya en el 93. Y además, uno de los síntomas más claros que yo creo que se puede sentir muy orgulloso es que cada vez que aparece por el colegio es como si apareciera en el recreo pues un caramelo o una tarta. Los críos van como piño a él.
pero es caliente. Bueno, yo creo que los rapacinos me pueden recordar, sobre todo, porque en los últimos años que yo os di asturiano son los que yo recuerdo. Siempre tuve con ellos muchas actividades extraescolares y sobre todo xuegos y canciones, pero yo creo que tienen de mí una imagen de que me prestaba ese tipo de cosas y porque ficios valorar todo lo que lle ser asturianos, que lle primero reconocer la lingua, valorarla y reconocerles cosas nuestras y valorarles y presumir de lo que tenemos, pero en el mejor sentido de la palabra. Por tanto, valorarse a sí mismos y valorar lo nuestro. Bueno, que era muy bueno, que le apasionaba mucho la lengua, nos transmitía el ímpetu y les ganes que él tenía por aprender más sobre ella. Nos enseñaba juegos tradicionales asturianos, como andar en zancos, jugar a la peonza y muchas cosas más. Ángel era un buen maestro. Como a él le gustaba que lo llamáramos, y no profesor, al que echamos mucho de menos. Porque es un vegetal, es sano. La patata también es muy sana. Todo esto son frutos de árboles, el naranjo, el manzano, el platanero, castañas, pero ya se acabó la época de ellas. Vamos a repartirla, un ejemplar para cada uno, y frutos, verduras y frutos. Ángel es un buen profesor, pero explica bueno. Por ejemplo, para explicar cantar. Sí, pero es un buen cantador. Pero para explicar, Ángel, dame un papel para fichar los nombres y dibujar los, ¿cómo se llama? Los nombres de los frutos y otras cosas para explicar bueno. Yo estoy muy entretenido desde que me subiré. Los fines de semana voy al pueblo, participo en actividades con los vecinos, ferias, reuniones de vecinos, donde soy secretario de la asociación, y después, por la semana, por la mañana voy a la pista finlandesa a caminar, después vengo a leer el periódico aquí al centro de Casastur, de pensionistas, y por la tarde voy 2 días a clases de un coro y 2 días a clases de acordeón. Y así paso la semana muy entretenido. Últimamente lo que se ve es que hay mucha migración y que en ciertas zonas de Asturias hay centros que tienen mayoría de emigrantes. Y aquí plantea un problema de lengua, que es lo primero, de adaptarse, de enseñarlos una lengua propia, y también un problema de, de actitudes ante la religión, por ejemplo, y de costumbres, de vezos. Y esto es un problema más complejo. Lo primero es el respeto a todas las culturas, la enseñanza de los propios vezos o costumbres nuestras, y yo pienso que con el diálogo podemos aportar nosotros a la migración y ellos pueden aportarnos cosas, y en el trabajo lo mismo. Como maestro creo que es súper importante la educación, y todo lo que se invierta en ella y todo lo que dediquemos a los fíos y a nosotros y a la sociedad es importante. Y como xubilado creo que cuando un deja de trabajar tiene muchas cosas en que entretenerse, sanes, como el deporte, como la música, como los amigos, la compañía y como las tertulias. Y todo lo que se faiga en ese sentido y es bueno.